Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Les saluda el ingeniero Henry Parihuana Guerrero. ¿Cómo están? ¿Me pueden confirmar si se escucha y si la pantalla también se ve, por favor? Muy bien, muchas gracias, Carolina. Bien, le doy la bienvenida en esta ocasión para poder participar en esta capacitación de un curso específico con el título Gestión de riesgos en seguridad de salud en el trabajo. Voy a proyectar brevemente mi presentación. Ya, un ratito. Vamos a ver acá. Bueno, quienes hablan es el ingeniero Henry Antonio Parihuana Guerrero, de la Universidad Nacional de Piura. Experiencia laboral, 17 años, sector hidrocarburos. Bueno, también soy miembro de la Asociación Nacional de Industrias como evaluador de proyectos de mejora. Y bueno, doy gracias a Dios que he pasado por muchas áreas, empezando por sistemas de gestión, seguridad y higiene industrial, patrimonial, también he estado en contraincendio y seguridad de procesos. He recibido especializaciones en la materia ambiental, seguridad industrial, patrimonial, seguridad de procesos, y también he tenido la oportunidad de liderar integración de sistemas de gestión, auditorías internas, externas, para de planta, proyectos de postulación a modelos Marco Bright, que son modelos de Premio Nacional de Calidad. Y bueno, espero en estas 2 horas poderles transmitir la parte técnica básica y también, aparte de la PPT o de la diapositiva que se va a proyectar, un material de lectura y también quizás formatería, ¿no? Editables para que ustedes puedan desplegar más este tema de gestión de riesgo, seguridad, salud. Bien, vamos al inicio. Vamos a explicar la parte conceptual para que tengan ustedes una buena base y sepan lo que es una gestión, sepan lo que es riesgos y cómo se puede administrar, coordinar o dirigir los riesgos dentro de una organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Le comento que la gestión de riesgos también está descrita como concepto dentro del reglamento de la ley 29783. En el Perú, en el 2011 fue aprobada la ley 29783 y en el 2012 su reglamento, el Decreto Supremo 05. Entonces, esta legislación transversal, porque aplica para cualquier sector público, privado o cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana o gran empresa, o cualquier rubro, cualquier sector del país, eh, aparte de definir conceptos básicos como peligro, riesgo, emergencia y otros conceptos, también define el concepto de gestión de riesgos. Entonces, veamos a qué le llama gestión de riesgos. Lo considera como el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, caracterizado significa que ya lo conozco, ya lo identifiqué, ya lo evalué, ya lo analicé, ya lo escaneé, como se dice, y sobre esa caracterización voy a controlarlo. Y esas medidas de control tienen que reducir el nivel de riesgo de alto a bajo, de crítico o intolerable a tolerable. Y también medidas de prevención y de mitigación, con el objeto que se pueda cumplir los resultados esperados en seguridad y salud, que es prevenir accidentes, prevenir daños y prevenir enfermedades ocupacionales. Cuando hablen de seguridad y salud es hablar del estado de bienestar físico, mental, emocional para prevenir accidentes, lesiones al cuerpo humano y enfermedades ocupacionales, que son lesiones a largo plazo o mediano plazo. Entonces, ese concepto técnico, vamos a ver un ejemplo también. El objetivo de esta gestión de riesgos primero es conocer. Yo no puedo analizar o evaluar algo que no conozco y no puedo controlar algo que no conozco. Entonces es importante primero conocerlo, identificarlo, analizarlo y después de esa evaluación determinar los riesgos críticos, porque hay riesgos que ya están controlados eh, inherentemente con el sistema de la empresa, pero van a haber riesgos críticos donde se deben aplicar controles adicionales y así evitar accidentes e incidentes. Este es un gráfico que hoy en día se utiliza mucho para poder administrativamente gestionar cualquier riesgo en una organización, ¿ya? Bien, primero
es importante que la empresa defina la metodología, es decir, qué técnica, qué metodología, qué directriz voy a utilizar para gestionar mis riesgos, para identificar, para evaluar, para analizar, para controlar y para implementar. Les comento que hay muchas técnicas de análisis de riesgos. Por ejemplo, el I+C, que es una técnica quizá la que todos, la mayoría, perdón, ha escuchado en el rubro de seguridad y salud, es una de las técnicas que se trabaja mucho en seguridad laboral, ¿no? El I+C son las iniciales tres etapas. I, de identificar peligros, E, de evaluar riesgos y C, control. Tres etapas. Hay otras técnicas a nivel mundial que también permiten identificar, analizar, evaluar y controlar, pero dependiendo del tipo de riesgo, dependiendo del tipo de negocio, ¿ya? Nosotros, bueno, hoy día voy a explicar un poco macro la gestión de riesgos, pero van a haber otros cursos también sobre, exclusivamente sobre I+C, ¿ya? Pero hoy día también lo voy a tocar como introducción. Entonces es importante definir la metodología. De ahí, punto de partida es la identificación, es decir, en mi área de trabajo donde me encuentre, en una oficina, en una universidad, en una mina, en una empresa pesquera, en un tanque, en un almacén, en cualquier lugar de trabajo, es importante y aparte obligatorio por legislación identificar todos los peligros y riesgos que puedan haber en ese lugar. ¿Ya? Para identificar hay técnicas, una de ellas es la buena observación, hay que ser buen observador para identificar cualquier condición, acto, fuente o combinación de estos elementos con potencial de daño. Tiene que tener potencial de daño para ser considerado peligro, porque si no tiene potencial de daño, no es peligro, es el entorno, que es lo que me rodea. Por ejemplo, una vez en una capacitación presencial, compartía con unos alumnos de un instituto, ¿no? Y les preguntaba, estaban todos juntos, el peligro de todo lo que nos rodea, y me dijeron, sí, ingeniero. Y yo le dije, entonces, tu compañero que está a la derecha o a la izquierda, ¿es un peligro? Y lo miraron y sonrieron, ¿no? Le dijo, bueno, ahorita no es peligro, pero de noche sí, ¿no? Entonces, una forma de hacerles entender que tiene que tener un potencial de daño, ¿no? Si la persona, por ejemplo, está en estado etílico o un estado esquizofrénico, quizás ahí es un peligro, ¿no? Hablando ya al rubro industrial, una escalera que está en mal estado, peldaño en mal estado, corroído, no está estándar, falta baranda, una escalera con esa condición es un peligro porque es un potencial de daño. ¿Cuál sería el riesgo? Si yo subo una escalera para poder subir de nivel o bajar de nivel y sé que no tiene baranda o el peldaño está en mal estado o está corroída o tiene alguna avería, entonces me estoy exponiendo a que me pueda caer, y esa palabra pueda ya viene a ser la probabilidad. ¿No? ¿Puedes o no puedes, no? La probabilidad. ¿Y qué pasa si te caes de un nivel superior o caída libre? Entonces puedes tener lesiones, ¿no? Golpes, fracturas o quizá la muerte. Entonces, por cada peligro se puede identificar un riesgo, ¿no? Cada peligro tiene uno o más riesgos. Esa es la parte uno, identificar. La parte dos viene a ser la evaluación. Para evaluar tengo que analizar, comparar y obtener un resultado, ¿no? La palabra evaluación viene de obtener un resultado, ¿no? Entonces, si mi concepto de riesgo es la probabilidad que ocurra un accidente y la severidad de la consecuencia, entonces cuando evalúo el riesgo tengo que evaluar la probabilidad de ocurrencia y la severidad de la consecuencia, dos parámetros. Y cuando se evalúe, es importante considerar los controles existentes. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, creo que hay un ejemplo acá. Si yo evalúo en esta imagen donde hay una zanja abierta, ya, una zanja abierta, una excavación, una remoción de tierra, con algún objetivo, ¿no? De repente buscar una fuga en la línea, construcción, instalación de algún equipo bajo suelo. Entonces, esta zanja abierta se convierte en un peligro. ¿Por qué? Porque tiene el potencial de daño que si alguien transita por este lugar se puede caer. Es decir,
la probabilidad de riesgo. ¿Y qué pasa si se cae? Se puede golpear, lesionar. Ya. Si yo quiero, ya identificar el peligro, zanja abierta. Si yo quiero identificar riesgo, caída libre, golpe, fracturas. Y si quiero evaluarlo, yo voy a evaluarlo en base a los controles existentes. Entonces, veamos. Si los controles existentes que ven, porque es lo que en ese momento uno observa y en base a eso lo toma como evidencia y recién evalúa, ¿ya? Si como controles existentes solamente ven ropa de trabajo, protección personal, equipos de protección personal, entonces veamos si es un EPP adecuado para primero prevenir el riesgo, controlarlo o mitigarlo, ¿ya? Si solamente es un EPP, pero no veo una restricción de caída, una baranda, un sistema de protección contra caída o un letrero de advertencia, y cualquier persona que pase por este lugar se pueda caer, entonces la ausencia de controles existentes me hace que cuando evalúe yo pueda decir, es muy probable que alguien se caiga, probabilidad, y la consecuencia puede ser leve o moderada, dependiendo de la altura, ¿no? A más altura la caída es más dolorosa, ¿no? Entonces, ¿por qué le doy este ejemplo? Cuando uno evalúa, es considerando los controles existentes, ¿ya? Otro ejemplo, si estoy en un almacén de productos químicos y en el almacén de productos químicos estoy trasegando de un recipiente a otro recipiente, tengo que trasegar o transferir producto o almacenarlo o estibarlo, hacer una maniobra, y este producto químico, su caracterización quizás es producto corrosivo, tóxico o inflamable, y existe riesgo que eso pueda salpicar o entrar en contacto con la piel, con los ojos, con la mano, con el cuerpo y pueda sufrir lesiones. O si lo inhalas, alguna fuga de este producto pueda desmayar o intoxicar o morir. Veamos qué controles existentes tiene. Si la empresa solamente tiene como control la ropa de trabajo y nada más, y por ahí su inducción general, pero la ficha de datos de seguridad de productos químicos me dice, para manipular un producto químico corrosivo debe utilizar un guante especial, ¿no? Guante de neoprene, un traje especial, un traje contra resistente a productos químicos, una careta full face, protegido, para que en caso que se libere el producto, no caiga a la piel, sino caiga en esta protección personal que va a resistir este químico y no va a afectar a la persona. Pero si como control existente no tengo esa protección adecuada, o sea, me dan ropa de trabajo, pero no la adecuada, entonces cuando evalúo el riesgo, yo puedo decir, es muy probable que me queme, muy probable que me intoxique, muy probable que ocasione accidente. Y la severidad puede ser grave, porque manipular un producto químico siempre son de alto riesgo. Entonces, importante saber que cuando se evalúa el riesgo es considerando los controles existentes. Nunca olvidar eso porque ese es un estándar internacional, nacional, donde vayan, ¿ya? Después que se evalúen los riesgos con lo que la empresa cuenta en ese momento, de repente la empresa sí tiene buenos procedimientos, protocolos, permiso de trabajo, checklist, ropa especial, EPP especial, supervisión, medición de gas y todos los controles que deberían tener, porque a veces las empresas por desconocimiento no implementan todos los controles, pero en realidad si uno revisa a fondo los estándares internacionales de seguridad, siempre los controles son bien estrictos, ¿no? Entonces, si los controles son muy estrictos y los tienen, es decir, si existe, si hay evidencia, si hay trazabilidad, entonces la probabilidad que ocurra un accidente es baja y la severidad también. Pero si los controles no son suficientes, entonces mi riesgo es alto y tengo que determinar si es suficiente con los controles existentes para implementarlos o es necesario implementar controles adicionales, ¿ya? Y en estos controles adicionales, de repente un entrenamiento especial, un traje especial, una protección de EPP especial, un equipo de respiración autónoma, una brigada, un procedimiento, en fin, algún control adicional igual tiene que implementarse, sobre todo en campo.
Si uno combina la etapa uno, identificar, 2, evaluar, 3, establecer controles, aquí, señores, se cumple el I per C, acá, que al final queda en un documento desarrollado por un equipo de trabajo, validado por su comité, bueno, por el comité de seguridad, revisado, porque no la prueba, y con participación de los trabajadores. Pero queda en un documento y con eso cumple la ley. Pero veamos, la gestión de riesgo va más allá. La gestión de riesgo no solo es tener un hiper en papel, sino la gestión de riesgos involucra implementar el control que uno ha tomado la decisión, simulacros, charlas, procedimientos, checklist, medición, supervisión, rotación de personal, entrega de bloqueador solar, en fin, todos los controles que uno ha determinado, que están escritos en una matriz I per C, tienen que implementarse en campo. Y aún no acaba ahí. Cuando se implemente, hay un valor agregado que le da esta metodología, que es hacer seguimiento a los controles y revisar la eficacia. ¿Por qué? Si en el IPRC he determinado hacer inspecciones semanales de equipos de protección personal o inspección de herramientas con frecuencia semanal, entonces en campo yo puedo hacer la inspección. Pero ¿será eficaz la inspección? Hay que supervisarlas, hay que inspeccionar, hay que auditar. Esta etapa 5 es muy importante. ¿Qué pasaría si mi inspección es visual? A ver, señores, pónganse en fila. ¿Cuántas personas son? 10 personas como ejemplo. Ya, a ver, todos veo que su casco está bonito, color amarillo, su overol, zapatos. Ok, hago mi inspección visual. ¿Será eficaz esa inspección? No siempre, ¿no? Siempre cuando se hace inspección de equipo de protección personal, de herramientas, de extintores, tiene que ser en físico, ¿no? Coger el equipo, el material, la herramienta, el EPP, a ver, présteme su casco, veamos el estándar, está en alto relieve, cómo está su guantes, a ver, póngase de pie, alce la suela del zapato, a ver el overol, si está roto o no, está manchado con hidrocarburos, a ver el arnés, de repente está cortado, está manchado con algún químico. Tiene que ser una inspección efectiva. Y este paso 5 ahí entran los supervisores, los prevencionistas, los SOMAS, los supervisores de seguridad. Entonces, no basta tener el equipo de protección personal, es inspeccionar, revisar la eficacia. ¿Qué involucra? Si lo usa adecuadamente, si es adecuado, si está entrenado para el uso, si es confort, si es de su talla, si es estándar, si es adecuado al producto químico. Entonces, ahí se aplican revisión de eficacia de controles. Porque muchas veces solo se entrega el equipo de protección personal, se entrega el arnés, se entrega la herramienta, se entrega el material, pero no se le capacita al trabajador, no se le entrena, no se le explica. Entonces es importante tener esa supervisión, revisión de la eficacia para asegurar que el control es efectivo. Sumando estos 5 pasos, identificar, evaluar, establecer controles, decisiones, porque aquí vas a tomar decisiones, presupuesto, inversión, controles que vas a implementar en campo, hacer un seguimiento. El seguimiento tiene que ver con tener una medición, es decir, si en tu IPRC uno ha contemplado hacer simulacros con frecuencia trimestral, de repente, primer trimestre un simulacro de contraincendio, el segundo trimestre un simulacro de primeros auxilios, el tercer trimestre un simulacro sismo tsunami, el cuarto trimestre un simulacro de rescate en altura, ¿ya? Los simulacros son buenas prácticas para poner en marcha un plan de respuesta a emergencia y sirve para estar preparado ante una emergencia real, porque toda empresa tiene escenarios de riesgos y los riesgos, si no son controlados, convierten en emergencia. La emergencia tiene que controlarse. Si no, se convierte en un evento catastrófico. ¿Qué pasa si la frecuencia es trimestral y mi parcelo determinado trimestral y no hago seguimiento? Y de repente me acuerdo, uy, estamos en junio, voy a hacer un seguimiento ahorita en junio.
Si es trimestral, peor aún si es mensual. Si es mensual, debo tener mínimo 5 simulacros, ¿no? De enero a mayo, 5. Y si es trimestral, mínimo debo tener un simulacro de enero a marzo. Pero ¿qué pasa cuando no hago seguimiento y espero última hora? Entonces, tampoco eso es eficaz. El quinto paso es un valor agregado que le da mucho a la supervisión de seguridad para gestionar adecuadamente el riesgo. Ahora, esto es en forma cíclica y en condiciones de línea base, es decir, cuando uno inicia el proyecto, la obra, el proceso, ¿no? Pero conforme se van desarrollando las tareas, las actividades, puede haber cambios, ¿no? Puede haber cambio de tecnología, puede haber cambio de organización, de material, o de repente están excavando, ¿no? Como vemos acá en este ejemplo, están excavando, excavando y solamente pensaban que había línea de agua, revisaron los planos, ¿no? Porque están en una zona cerca de la playa, ¿no? Pero de repente excavan y se encuentran con un pozo abandonado de gas. Entonces, ese es un cambio, porque una cosa es prepararse para excavar y ante una línea de agua o supuestamente no había nada, solamente considerabas otros controles en frío, pero estar excavando y te encuentras con un pozo de gas abandonado o con una línea eléctrica o una línea de combustible pasiva, entonces es un cambio. ¿Qué quiere decir? Que ante este cambio, señores, miren la flechita, se tiene que volver a revisar nuevos peligros, porque una cosa es estar expuesto a una línea de agua que se rompa, fuga de agua, bueno, la presión por ahí no golpeará, pero otra cosa es fuga de gas, eso sí, pues inflamable, explosivo y pueden volar todo el personal, ¿no? Entonces significa nuevo peligro, materia inflamable, gas inflamable, evalúas nuevos riesgos, estableces nuevos controles, quizás una brigada, ¿no? Extintores, trabajos en caliente, ya no solo en excavación, sino en caliente también. Vuelves a implementar y haces seguimiento. Esta es la gestión de riesgos, que ante cualquier cambio tiene que volver a revisarse la matriz de riesgos. Y por eso es que la Ley de Seguridad de Salud dice, ¿no? En un artículo que la matriz de riesgos debe ser revisada mínimo una vez en el año o cuando hay cambios. Pues la legislación peruana muchas veces lo extrae de estándares internacionales. Ya. Este es en forma macro lo que es la gestión de riesgos en seguridad y salud y se puede aplicar para cualquier riesgo. ¿Ya? Eh, la mayoría conoce hasta el I+C, que es correcto, ¿no? Desarrollas una metodología, porque hay muchas metodologías para I+C, identificas tareas, peligros, riesgos, evalúas considerando los controles existentes, determinas controles adicionales y te aseguras que los existentes se cumplan, pero el I+C no es toda la gestión. Para gestionar, tengo que implementar en campo, hacer que se cumplan los controles, como se dice, principio de primacía de la realidad, y de ahí hacer seguimiento, indicadores y revisar la eficacia, ¿ya? Y ante un cambio, volverse a actualizar la matriz. Este se resume la gestión de riesgos y sobre eso vamos hoy día a explicar los detalles. No sé si tienen alguna pregunta en este gráfico, de repente alguno ya lo conoce, lo han visto, ¿qué les parece? eh, lo relaciona de repente con alguna metodología que han implementado en donde trabajan o donde estudian. Pueden comentar, alzar la mano, pueden preguntar. Debemos quedar sin dudas, ¿ya? ¿Todo claro? ¿O una duda? Ok, César. Bien. Igual vamos a seguir avanzando con ejemplos y espero que se les quede esta metodología porque ayuda mucho a hacer una buena gestión de seguridad y salud. Se dice que cuando la gestión de riesgos en una empresa es robusta, sobre todo sistematizada significa que es planificada, consensuada, desarrollada, verificada y siempre en mejora continua, pues por default
va a haber una buena gestión de seguridad de salud y se va a reflejar en los indicadores, ¿no? Menos accidentes, menos enfermedades ocupacionales, reducción de los índices de accidentabilidad, mayor cultura de seguridad, ¿ya? Muy bien, seguimos. Bases normativas en seguridad de salud de trabajo, bueno, existen muchas, les comento. La ley y el reglamento, eso sí, son transversales. ¿Han tenido alguna modificatoria? Sí. La ley tuvo una modificatoria, 30222. El reglamento también tuvo una modificatoria, 021, pero en ciertos artículos, ¿no? Ciertos temas específicos, pero en forma macro se mantienen, ¿ya? Hay una guía de implementación RM50 que salió en el 2013 que da las pautas para implementar lo que dice la ley, porque la ley dice, toda empresa debe contar con un sistema de gestión de seguridad de salud basado en riesgos. Entonces esta guía da un material, da formatería, metodologías, técnicas de I+C, formato registro de accidentes, da bastante material, checklist, diagnósticos, línea base, ¿ya? Esta guía también la tengo compartida, también tengo los formatos obligatorios que vamos a explicar más adelante. Ahora, hablar de riesgos en seguridad de salud, existe bastante normativa. Sector hidrocarburos, sector portuario, sector minero, sector eléctrico, ¿ya? Eh, en oficinas administrativas se requiere identificar, evaluar riesgos que pueden afectar la salud por temas ergonómicos, posturas, aforo, espacio, mobiliario. Existe un reglamento de norma de ergonomía, una resolución ministerial, ¿no? Eh, También existen estándares internacionales, 45001, que son normas voluntarias para implementar, homologar o certificar un sistema de gestión de seguridad de salud. Y también hay un estándar OSHA americano, no es la OSHA 18001 que fue de seguridad en el 2007, sino una norma OSHA americana, que es el Departamento de Seguridad de Salud Ocupacional en Estados Unidos, que también habla sobre seguridad basada en riesgos. Entonces hay mucha normativa como base. La menciono, no es que todas hay que memorizarla, pero sí tener un backup y sobre eso también tengo un backup en carpeta que va a ser compartido como material de lectura. Para hablar de riesgos, hay reglamento, en el artículo 77 menciona qué es lo que se va a identificar, pero veamos lo que dice la documentación. Eh, ¿Hay documentos mínimos de un sistema de seguridad de salud obligatorio para el Perú? Sí. El artículo 32 de la ley menciona, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 documentos. Ya, 9. El primero son la política y objetivos de seguridad, es obligatorio. Por eso, cuando ustedes sí que han tenido oportunidad de asistir a una empresa, una pasantía, una visita, ya, o una inducción, de repente han recibido de una empresa, siempre les capacitan sobre la política de seguridad porque es un documento transversal. Ya. También es obligatorio que las empresas cuenten con un RIS, Reglamento Interno de Seguridad y Salud. ¿Ya? El RIS es un documento que describe las obligaciones, deberes y derechos del empleador, de la empresa, deberes y derechos de los trabajadores. También es obligatorio tener una matriz I+C, ¿ya? Es obligatorio, hay que tenerla en cada área de trabajo. Un mapa de riesgos también es obligatorio. Hay también un curso que se va a abrir de mapa de riesgos, cómo elaborarlo, cómo bosquejarlo, cómo revisarlo. Programa anual de actividad de seguridad de salud, plan anual de actividad de seguridad de salud, libro de actas de comité. Toda la empresa que tiene 20 o más trabajadores es obligatorio tener un comité. Hablar de comité de seguridad es un conjunto de personas que de tipo paritario, es decir, por la empresa o el empleador representa un número, de repente 4 personas representan al empleador y 4 personas representan a los trabajadores, es paritario, ¿no? Bipartito porque tiene que haber representantes del empleador y de los trabajadores. Y en adición, también es obligatorio los registros.
Y aquí en registros sí son varios registros. Conservar los registros de accidentes, es decir, cuando una persona se accidenta y tiene daño, hay que registrarlos. Los incidentes peligrosos, las enfermedades ocupacionales, los exámenes médicos ocupacionales, los monitoreos. Esto es importante en la parte de higiene industrial, ¿no? Monitorear agente físico, por ejemplo, iluminación, si es adecuado o no, estrés térmico, químicos, partículas, vapores, gases, biológicos, si hay presencia de vectores, virus, bacterias, psicosociales, con el entorno que puede afectar la salud mental de las personas, y temas ergonómicos que puedan afectar a la salud de las personas. Todos estos registros son obligatorios y es importante también tener en cuenta el tiempo de almacenamiento, ¿no? Hay registros que se conservan por 5 años, otros por 10 años, va a depender del tipo de registro, ¿ya? Ahora ya entramos a la primera etapa de identificar peligros y riesgos, también en la parte de evaluación. Entonces, primero hay que definir la metodología. ¿Qué metodología se va a utilizar para poder identificar, evaluar y establecer controles, ¿no? Eh, Hay metodologías que son cualitativas, es decir, te permite analizar la probabilidad de consecuencia en base a su criterio cualitativo, ¿ya? Pero hay metodologías que son cuantitativas o combinadas, ¿ya? Para mí, las cuantitativas son más efectivas, más precisas, ¿no? Pero ambas es válida, ¿ya? Ambas es válida. ¿Quiénes conforman el equipo de trabajo para desarrollar una materia de riesgos? Bueno, la materia de riesgos tiene como característica que no puede ser elaborada por una sola persona. Tiene que haber mínimo un equipo de trabajo, mínimo. ¿Quiénes conforman el equipo? Bueno, el área prevencionista de seguridad, porque es el que conoce la metodología, es el moderador, es su rubro, ¿no? Los trabajadores, porque son los que van a desarrollar las tareas y conocen también sus controles y son los que se van a exponer a esos riesgos y sus opiniones son bienvenidas, ¿no? Y los supervisores, que son los que van a verificar que se cumplan los controles de la matriz y per se. Planificar, ejecutar, medir y actuar, ¿ya? Ahora, tres actores como mínimo, ¿no? El trabajador, el supervisor y el prevencionista. Pero también es recomendable que participe el área médica, ¿no? Sobre todo cuando hay hiper de mujeres, mujeres gestantes o hiper de personas que tienen temas potenciales de salud. Entonces, el área médica es muy importante que participe, ¿no? Otras especialidades va a depender también el área de trabajo, ¿no? Si es un hiper de una subestación eléctrica, pues participa el área eléctrica, ¿no? Este es el equipo de trabajo mínimo que se puede formar para desarrollar una materia de riesgo, ¿no? Es referencial, pero lo de la izquierda sí es obligatorio. El prevencionista, el trabajador y el supervisor. La derecha es referencial de acuerdo a la demanda, ¿ya? Veamos la primera etapa. Identificar peligros. Esta etapa, recuerdan el gráfico de gestión de riesgo, ¿no? Primero hay que identificar, ¿no? Recuerdan acá, miren, está. Primero identifico. Y esto está en un concepto, como gestión de riesgos, ¿ya? Dentro de la legislación. Esa etapa de identificar también está en un concepto dentro de la legislación. Mira, aquí está, ve. Decreto Supremo 05/2012 define la identificación como proceso por el cual se identifican, reconocen, señalan situaciones con potencial de daño. Entonces, cada etapa tiene su concepto, señores. O sea, todo está normado, estandarizado, un ratito. Todo está normado, estandarizado, ¿ya? Siempre en mis láminas, cuando yo coloque la fuente o la normativa o el estándar, eso está estandarizado. Ya no es algo que a mí se me ocurre poner. ¿Ok? ¿Cómo se identifican periodos y riesgos, señores? No es muy difícil. No es difícil, pero lo que más se quiere es voluntad y querer identificar en el área de trabajo. Porque si van a elaborar una materia de riesgos para poder gestionar sus riesgos en en un lugar de trabajo, es importante identificarlo in situ. Así es en oficina. Si es en campo, en campo. Si es en un muelle, en un muelle. O sea, se tiene que ir al sitio para observar, identificar,
reconocer cuáles son las fuentes de daño que pueden ocasionar accidentes, quién o qué puede ser dañado y cómo puede ocurrir el daño. Con estas preguntas uno fácil identifica peligros y también riesgos. Por ejemplo, si como acto yo identifico un peligro trabajo en altura, es decir, a partir de 1,8 metros sobre el nivel del suelo hacia arriba, considero trabajo en altura, su riesgo va a ser que la persona que está en altura pueda caerse. Ese puede probabilidad y ese riesgo. ¿Qué pasa si se cae? Se muere. Entonces, la probabilidad de riesgo y las consecuencias, perdón, la probabilidad que ocurra el riesgo y la consecuencia, la severa consecuencia, eso se llama riesgo. Ya. Vamos a ver ahora el concepto de riesgo. Ya les había adelantado que el riesgo tiene que tener dos parámetros, dos palabritas, ¿no? La probabilidad de ocurrencia y la severidad de la consecuencia. Si no hay probabilidad, no hay riesgo, cualquier cosa menos riesgo. Ya. Estos conceptos están descritos en el reglamento de la ley, aquí están, ¿ve? Y también están descritos en la ISO 45001. Aquí la clave es aprenderse dos palabras. Probabilidad de severidad. Donde vayan. Si existe la probabilidad de que pueda sufrir un accidente y la severidad de la consecuencia puede ser leve, moderado o grave, eso se llama riesgo. ¿Ya? Ejemplo. Aquí tengo una imagen. Puedo observar, puedo reconocer qué peligros y riesgos hay en ese lugar. No hay que ser no hay que ser muy experto para poder identificar, ¿no? Si yo veo aquí que estoy en una zona arenosa, cerca al mar, entonces puedo identificar radiación solar. ¿Y este peligro puede ocasionar daño? Sí. Y hay dos preguntas que siempre yo recomiendo hacerse para poder identificar riesgo, ¿no? Aunque hoy en día ya hay tablas de peligros y riesgos no limitativos, ¿no? Ya está, por cada peligro ya está identificado su riesgo, pero yo les voy a enseñar cómo identificar un riesgo nuevo. Cuando tengan un peligro o estén frente a un peligro, ustedes pregúntense, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede? La palabra puede viene de probabilidad. Entonces la pregunta es, ¿aquí la persona se puede exponer a la radiación solar? Ok. La siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si se expone sin ningún control? Si se expone sin ningún control, la respuesta viene a ser la consecuencia. Puede ocurrir insolación, dolor de cabeza, alergia a la piel, desmayo, deshidratación, etcétera, etcétera. Entonces, esa combinación de qué puede pasar, probabilidad, y qué pasa si se expone sobre la consecuencia, eso es riesgo. ¿Ya? Otro ejemplo, zancas abiertas. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, si uno camina por un lugar y hay una zanja abierta, un buzón abierto, entonces hay una probabilidad de que alguien se pueda caer, caída libre. Y caída libre porque es de un nivel a un nivel inferior. ¿Y qué pasa si se cae? Porque primero es que puede pasar, caída libre. Y la siguiente pregunta es, ¿qué pasa si se cae? Si se cae, entonces va a haber golpe, lesiones, fractura o muerte. ¿Ya? Son dos preguntas para poder identificar un riesgo. ¿Qué puede pasar y qué pasa si se materializa eso? ¿Ya? Vamos a hacer aquí la otra etapa, evaluar. Entonces hemos visto primero identificar, ¿no? Se identifica observando, reconociendo, ¿no? En el área de trabajo y preguntas como qué fuente, acto o condición con potencial de daño se puede reconocer y como riesgo, qué puede pasar y qué pasa si. Ya, ahora vamos a ver la evaluación de riesgos. Les comento que también esta etapa, miren, evaluación de riesgos, me regreso aquí al gráfico, en este grafiquito. Primero hemos visto identificar, ¿no? Que está consensuado en la normativa. Ahora vamos a ver evaluar. Esta etapa de evaluar los riesgos, miren, también es un concepto dentro de la legislación. ¿Mm? Y es un proceso posterior a la identificación. Primero identifico y obtengo los peligros y riesgos. Ahora sobre eso ya evalúo. Y para evaluar es necesario valorar el nivel de grado de severidad de los mismos, proporcionando información necesaria para que la empresa tome decisiones. ¿Ya? Porque después de evaluación vienen los controles. ¿Ya?
Y aquí en la evaluación se va a determinar si el riesgo es intolerable, crítico, alto, medio, bajo. Va a depender de la metodología que se aplique, pero cada riesgo tiene su valor, ¿ya? Cada riesgo tiene su valor, ¿ok? Y para analizar riesgos, pues yo lo puedo analizar en base a su frecuencia o probabilidad de ocurrencia y su severidad o consecuencia. Eso es lo que uno puede analizar un riesgo, evaluando la frecuencia, probabilidad y la severidad con la que puede ocurrir. Y sobre eso, aplicar controles. Esas son las formas como analizar riesgos. Ya, vamos a ver con este ejemplo. Si evalúo probabilidad y severidad, vamos a ver la imagen de la izquierda, ¿ya? Miren, en la figura de la izquierda hay una persona en altura, es un peligro, ¿no? Un trabajo en altura es un peligro. Y existe riesgo de caída a desnivel, caída libre, ¿no? Porque es una caída de 3 metros, más de 3 metros hacia el metro cero, ¿no? Ese es el peligro y el riesgo. Ahora veamos la evaluación. Aquí el trabajador sube 15 veces al día, y acá sube 3 veces al día, o de repente sube una vez al día. La pregunta es, a mayor frecuencia de subir y bajar en altura, ¿es más probable o menos probable? Es más probable, ¿no? Y a menor frecuencia de subir y bajar en altura, ¿es más probable o menos probable? Menos probable. Entonces, quiere decir, yo puedo evaluar la probabilidad en base a la frecuencia de la tarea de exposición, ¿ya? Y respecto a consecuencia, ¿dónde va a ser más severa la consecuencia? Si se cae a 1 metro o si se cae a 3 metros. A más altura, más consecuencia, ¿no? En ambos puede haber daño, pero mayor consecuencia va a tener caerse a 3 metros, 4 metros, ¿no? Entonces son formas de poder analizar, evaluar los riesgos en base a los ejemplos que hemos visto, ¿ya? Bien, vamos a hacer un ratito, un breve video, creo que por acá tengo un videito, cómo poder, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Mm, ¿Cómo se puede identificar en campo los peligros y riesgos? ¿Ya? Vamos a ver. Es corto más el videito, ¿ya? Dejamos un campo. Atento, por favor.
Bien, es un videito para poder un poco entrar en contexto la importancia que dentro de la gestión de riesgos, primero hay que reconocer, ya, reconocer, identificar, observar los peligros, es decir, cualquier condición, cualquier fuente, cualquier acto o combinación de estos elementos que pueden tener un potencial de daño, ¿no? Después de identificar, hay que evaluar, analizar, considerando los controles existentes, ¿no? Pero si los controles no son adecuados, entonces el resultado de esa evaluación va a ser que mi riesgo sea alto, crítico o intolerable y no se debería autorizar el trabajo, ¿no? También hay un tema de permiso de trabajo que es otro tema, trabajo alto riesgo, donde cuando son trabajos de alto potencial y altas consecuencias, es decir, alto riesgo, trabajo de alto riesgo, es necesario tener un permiso. Permiso es una autorización, ¿ya? Es otro tema también. Bien, con este ejemplo que muestro a continuación, es sencillo, no es algo industrial, pero es una forma de entender que cuando se evalúen el riesgo, consideren los controles existentes, no los controles que se desearía tener o los que debería tener, sino lo que tiene la empresa en ese momento. Si yo hago la evaluación ahorita, hasta ahorita hago un corte y le pido a la empresa, muy bien, ¿qué controles tienes para evitar este accidente? Entonces la empresa me puede decir, bueno, tengo ingeniero la señalética de seguridad, mi ruta de evacuación, tengo mis extintores, tengo mi inducción al personal, tengo mi reglamento, mi capacitación, mis luces de emergencia, ¿ok? Si esos son tus controles, pues quedan y se hace la evaluación. Pero si en esa evaluación eh, se determina que esos controles no son suficientes en algunos casos, entonces se requiere controles adicionales. Y ahí viene la jerarquía, ¿ya? Miren, eh, imaginemos que acá hay una matriz de valoración, bueno, acá hay una matriz de valoración de 5 por 5 y va a valorar el riesgo, es decir, va a valorar su probabilidad de ocurrencia y la severidad de la consecuencia, que es el impacto, ¿ya? El valor uno significa muy bajo, ¿ya? Y 5 ya es extremo, ¿no? Por ejemplo, uno en probabilidad es que nunca va a ocurrir y 5 es que siempre ocurre. En severidad y en consecuencia, uno es que el daño es, la magnitud del daño es menor y 4 o 5 la magnitud del daño es mayor, ¿ya? Entonces veamos. Hay una actividad donde una persona entra a una jaula y tiene que dar de alimentación a un león en zoológico, ¿no? Esa es su tarea, su trabajo, está su contrato. Ok. El peligro es el león, ¿no? Un- Una fuente con potencial de daño que tiene el riesgo que este león pueda entrar en contacto con la persona, pueda golpearlo, tumbarlo, rasguñarlo o comerlo, ¿no? Entonces está el peligro, está el riesgo y ahora vamos a ver la evaluación.
Como no hay ningún control, ni siquiera una ropa de trabajo especial, ¿ya? Entonces, cuando se evalúe el riesgo sin ningún control, la probabilidad va a ser la máxima, 5. O sea, es muy probable que sufra el ataque, que le golpee, etcétera, ¿no? Y la consecuencia por default va a ser muy alta. Puede ser muerte. Cuando la persona ingresa a la jaula para alimentar al león y no hay ningún control de seguridad, el riesgo es extremo. ¿Ya? Pero cuando la persona lleva su EPP, que es lo que normalmente las empresas hacen en campo, ¿no? Dan su EPP, bueno, algunas, perdón, piensan que es todo el control, pero no. El EPP es un control sí adecuado, pero no es suficiente. Aparte que el EPP tiene que ser adecuado al riesgo. En este caso no le están dando un overol, le están dando un traje metálico, que de alguna forma si el león lo ataca, lo tumba, pero va a mitigar, o sea, no, no va a entrar a su piel, ¿no? Porque es metálico. Esto quiere decir que es un EPP adecuado. Pero el EPP, equipo de protección personal, no elimina la fuente, o sea, no aísla, sigue la probabilidad de contacto y por lo tanto la probabilidad baja de 5 a 3. Perdón, perdón. La probabilidad se mantiene porque el EPP no elimina la probabilidad, sigue la probabilidad que lo pueda atacar y la consecuencia baja de 5 a 4, es decir, el impacto va a ser menor, un poco menor. Pero el riesgo sigue siendo moderado, crítico. ¿Ya? Tercera imagen, hay un control de ingeniería. Hablar de ingeniería es hablar de diseño, es decir, en este caso un control especializado de compuerta que hace que aísle, por eso el control de ingeniería se llama control de aislamiento, aísle el peligro con la fuente del peligro con el receptor. Ambas control de ingeniería ya es un control automático, el control de diseño, control de ingeniería, aísla al peligro sobre el receptor. Esa es la ventaja, ¿ya? ¿Cuál es la conclusión? Que siempre cuando se evalúe, se deben considerar los controles existentes. ¿Ok? Bien. El IPRC es una técnica que permite examinar, identificar, evaluar y controlar los riesgos en un lugar de trabajo. Pero hay IPRC de línea base, cuando empieza el proyecto, la obra, el proceso o las tareas. Hay hiperespecíficos, puntuales, y hay hipercontinuos, que son conocidos como los ATS. ¿Ya? También hay un curso sobre ello que más adelante se va a dictar también. ¿Ya? Entonces, en el gráfico, miren, si he visto el gráfico, perdón, hemos visto identificar, evaluar, ahora determinar controles, ¿ya? Entonces, dentro de determinar controles, también está descrito en el reglamento. Es decir, señores, cada etapa está descrita en la normativa. ¿Qué es control de riesgos? Ese proceso toma decisiones, pero basadas en la información, en el diagnóstico que me dé el análisis de riesgos, ¿ya? Y ese control se orienta a reducir los riesgos a través de medidas correctivas y también es importante su evaluación periódica de su eficacia. Por eso es que el control se implementa, se hace seguimiento y se revisa la eficacia. Todo ese gráfico es una interpretación de la normativa legal. Si los controles existentes de la evaluación de riesgo inicial no son suficientes, se deben aplicar controles adicionales. Y aquí entra la jerarquía de control, ¿ya? La prioridad número uno, los estándares nacionales e internacionales describen que se debe eliminar el peligro. Eso es lo prioritario. Hay casos que no se puede eliminar y es necesario sustitución progresiva. O hay casos que no se puede sustituir, controles de ingeniería, tratamiento, aislamiento, diseño. Cuarto, EPPs, pero un EPP adecuado al riesgo. Y quinto, controles administrativos, como son letrero de advertencia, capacitación, checklist, inspecciones, por ejemplo, permiso de trabajo, procedimientos, monitoreos. Todos los controles que conocemos en campo, casi la mayoría son controles administrativos. Pero tenemos que empezar por acá, ¿ya? Acá hay un cuadro comparativo de jerarquía de controles, porque
La ley de seguridad de salud tiene en el segundo orden a la ingeniería y a la sustitución lo pone como cuarto orden. Pero lo que sí coincide con las demás normativas, lo que coincide es la prioridad número uno, eliminar, y último, la protección personal. Pero lo demás, la 45.001 de seguridad de salud, en minería y en seguridad eléctrica, aparte de eliminar, empiezo con la sustitución progresiva, ingeniería, de ahí capacitación y controles administrativos y EPP. ¿Ya? Esta jerarquía, señor, está normada y es donde uno debe priorizar. ¿Ya? Por ejemplo, si no puedes eliminar el peligro, sustituirlo, ¿no? Si lo sustituyes, puedes bajar la severidad inclusive. Si no, un control de ingeniería diseño, que es un control que aísla el peligro con la fuente, o sea, la fuente con el receptor. Escapar no, porque siempre estamos expuestos a riesgos, tenemos que asumirlo. Y por último, la protección personal, siempre y cuando sea adecuada al riesgo. ¿Ya? Acá hay una jerarquía de controles, lo dejo aquí como material didáctico. Por ejemplo, en EPPs hay protección de cabeza a pies. En sustitución hay controles más duros como sustituir un químico, protoquímico de limpieza por otro producto menos peligroso. Cambiar una máquina, equipo o herramienta usada por una nueva, ¿no? Cambiar una tarea por otra. Cambiar mobiliario ergonómico por mobiliario ergonómico. Son controles de rem- reemplazo, sustitución progresiva. De ahí están los controles de ingeniería, tratamiento del ambiente y controles de minimización, que son los administrativos, donde están permiso de trabajo, checklist, supervisión, ¿no? Y bueno, eliminar cuando sea el caso, pues que hay trabajos que se pueden eliminar y hacerse de otra forma, ¿ya? Ya culminamos esta etapita, solamente gráfico, cuando se más cosas. Primero identifico, de ahí evalúo, determino controles, implemento en campo y hago seguimiento. Y esta gestión de cambio, señores, también menciona acá que se puede dar, según el artículo 57 de la ley, cuando se compran nuevos equipos, nuevos sistemas, modifican las instalaciones, cambian la metodología, tecnología de la operación, cambios en los procesos, en la organización. O sea, hay diferentes circunstancias que cambian el proceso y eso amerita una gestión de cambio. Y eso es parte de la gestión de riesgo, porque si el cambio no lo identifico, no lo analizo y no lo relaciono con materia de riesgos, ese cambio puede ser causa de un accidente, hasta de un siniestro. ¿Ya? ¿Con qué frecuencia se debe revisar la materia de riesgos? Bueno, la norma dice mínimo una vez en el año, pero también dice o cuando cambien las condiciones o se haya producido daños a la seguridad de salud. Entonces, cuando hay accidentes, es obligatorio actualizarse el IPRC. Eso lo dice la normativa y acá lo estoy mostrando, ¿ya? Créame, y también está en los estándares, que cuando la empresa hace una buena gestión de riesgos, es decir, sigue todo este ciclo, identifica, evalúa, establece controles, implementa, hace seguimiento y está puesta a cambio, pueden prevenirse accidentes e incidentes en un sistema de seguridad, ¿ya? Porque cuando se investiga un accidente, de repente un día van a llevar un curso de investigación, la primera causa que origina un accidente es la causa directa, el contacto directo. Y esa causa directa se va a encontrar actos y condiciones con potencial daño, es decir, peligros y nuevos riesgos. Entonces, ¿qué pasó con esos peligros? No se identificaron. Entonces, si no se identificaron, quiere decir que no hubo una buena gestión de riesgos. O no se implementaron los controles, quiere decir que no hubo una buena prevención de controles. Entonces, por eso es que hago esta relación, que si hay una buena gestión de riesgos, hay una buena gestión de seguridad y se puede prevenir accidentes. ¿Ya? ¿Qué otras herramientas existen en gestión de riesgos? Existe como la IPRC, los permisos de trabajo, checklist, ATS, controles operacionales para trabajo de riesgo, higiene ocupacional o higiene industrial, la señalética y las advertencias de inspecciones de seguridad. ¿Ya? Esos son los controles que hay para gestión de los riesgos en materia de prevención de incidentes y accidentes. Hay cursos y módulos por cada uno. Acá estoy dando en forma macro. ¿Ya? Aquí vemos ejemplo de un procedimiento de trabajo seguro,
ejemplo de un ATS, ejemplo de una inspección, ¿ya? Todo es, todo es válido, ¿no? Les presento a Fran Beer, bueno, es un norteamericano que en los años 60 fue un pionero en seguridad industrial. Él hizo bastantes estudios analíticos en donde por estadística, él menciona que los incidentes, es decir, los eventos sin pérdida, sin daño, si no son tratados de igual como un accidente, pueden ocasionar al final un accidente mortal, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Beer? Dice lo siguiente, dice, cuando ocurre un accidente mortal, ¿ya? Un accidente catastrófico, es porque ya ha habido 10 accidentes con descanso médico y quizás nunca te han reportado. Y cuando ocurren 10 accidentes con descanso médico es porque ya ha habido 30 leves, o sea, sin descanso médico. Y cuando ocurren 30 leves es porque ha habido 600 incidentes. Entonces, esta es una pirámide donde él dice, si tú no me registras los accidentes, entonces ten por seguro que tu oculto ya lleva 29 y no te has enterado, en un momento vas a encadenar en uno fatal, ¿ya? Sí. ¿Son indicadores reactivos? Sí, pero él promueve los indicadores proactivos en la parte inferior, ¿ya? Es decir, mejorar las inspecciones, orden y limpiezas, 5 S, prácticas, capacitación, y sobre eso aquí tengo un también videito, sobre BIR, que al final lo convierte en como un tetaedro para poder experimentar que procuren hacer actividades de prevención más que reactivas, ¿ya? Había una vez un arqueólogo que se encontró con una pirámide bastante rara. No, esta no. Demasiado egipcia. Sí, esta pirámide. La de Heinrich y Bird, la que conocemos bien en nuestras empresas. ¿Qué historia nos cuenta? Comencemos haciendo un pequeño paréntesis. Nuestras organizaciones pueden enfrentarse a distintos tipos de riesgos. Hay accidentes de trabajo relativamente frecuentes y benignos, accidentes de trabajo más graves que pueden llegar a ser mortales, y accidentes industriales mayores afortunadamente escasos, pero que pueden afectar a los trabajadores, las instalaciones, la población adyacente, el medio ambiente. La mayor amenaza, por supuesto, está aquí. Pero entonces, hablemos de la famosa TF, la tasa de frecuencia, que refleja el número de accidentes que se produjo en un sitio. Como solo describe lo que ya ocurrió, finalmente describe sobre todo accidentes benignos. Entonces, reducir la TF está bien, pero ¿produce un verdadero impacto en la prevención de los accidentes más graves? La pirámide de Bird parece decirnos que sí. Los eventos benignos y los graves son proporcionales. Entonces, parece lógico pensar que si se reduce la base, se reducirá la cima. Salvo que, en la base, hay algunos eventos en los que se estuvo muy cerca de que ocurriera algo muy peor, y hay otros eventos mucho más numerosos, que nunca podrían haberse transformado en accidentes graves. Si dedicamos nuestros recursos y nuestro tiempo a gestionar todos los eventos benignos, el efecto sobre la prevención de los eventos más graves será muy limitado, incluso nulo. Entonces, ¿qué pasaría si modificáramos un poco esta pirámide? ¡Tada! Con el nunca mejor llamado diamante de la prevención, porque como vamos a ver, es un verdadero tesoro en materia de información para las empresas. Aquí nos ocupamos, por supuesto, de los accidentes comprobadamente graves que queremos prevenir, pero también de esta pequeña parte que está en la base aquí, donde, si las circunstancias hubieran sido un poco diferentes, podría haber ocurrido algo verdaderamente grave. Son estos eventos en apariencia benignos, pero que conllevan lo que llamamos un alto potencial de gravedad, los que hay que tratar de comprender, observar, analizar, desmontar. Me dirán que no es simple reconocerlos. Comiencen por preguntarse, desde el mismo momento en que se señala un evento, me habría sorprendido si esta situación hubiera conducido a algo grave. Y, como si fueran arqueólogos que pasan la Tierra por un tamiz, filtren los eventos para quedarse solo con las pepitas de oro y dedíquenles a ellas toda su energía. Concentrémonos en lo esencial. Muy bien. Bill, bueno, es un pionero bastante antiguo en lo que es seguridad industrial. Justo tiene también su teoría de análisis de causalidad pérdidas, que de ahí justamente nace la famosa tabla SCAC. Es una tabla de analizar causalidad de accidentes, que es muy utilizada para investigar cualquier accidente, ¿no? Entonces, Bill lo que dice es que si uno quiere prevenir accidentes y es uno de los objetivos de seguridad y salud, pues tenemos que investigar los que no son accidentes, es decir, los que son incidentes. Por ejemplo, caída de martillo de un tercer nivel de andamio a un primer nivel,
de repente amago de incendio que se mitigaron con un extintor, pero no ocasionó daño a la persona, pero son incidentes. O choque de vehículos y los trabajadores salieron ilesos, no tuvieron ninguna lesión, pero hubo un incidente. Entonces, todos esos incidentes, ¿ya? Esos 60 600 o a más incidentes que se reporten, se registren, se investiguen, créanme que eso va a ser una buena cultura para prevenir los accidentes. Por lo tanto, todo se debe investigar. BIR dice todo se debe investigar y bueno, es un tema de cultura también, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver acá, está bien. En general, esta relación que he hecho de la gestión de riesgos con la gestión de accidentes, si hay buena gestión de riesgos, o sea, se identificaron todos los riesgos, se evaluaron, se establecieron controles, se hicieron seguimientos, se implementaron y ante un cambio se revisó. Créame que esto puede evitar accidentes. Hay una relación directa sobre eso. ¿Ya? ¿Qué información es necesaria para una gestión de riesgos? En este caso, para elaborar una matriz de riesgos. Es necesario conocer las actividades rutinarias y no rutinarias, ¿no? Rutinarias es algo que ya uno sabe el día a día, está en tu declaración de puestos, en tu contrato, en tu MOF, manual de organización de funciones, pero hay actividades no rutinarias, ¿no? Por ejemplo, inventarios, mantenimientos, paradas, ¿no? Eh, es importante saber las actividades contratistas de terceros, porque eso también va a ayudar a tener mayor input para el IPRC, ¿no? Las capacidades y los factores humanos, actividades fuera del lugar de trabajo, siempre cuando estén bajo el mando de la empresa, peligros colindantes que pueden generarse en otro área de trabajo y puede afectar a tu instalación, infraestructura, diseño, resultados de los monitoreos físicos, químicos, es decir, todos los monitoreos ocupacionales que se realizan, señores, aparte que es obligatorio por año, tiene que estos resultados entrar como input para hacer una buena investigación, una buena elaboración de IPRC. También es importante conocer la especificación de los productos químicos, la ficha de datos de seguridad y alguna normativa legal aplicable. ¿Ya? Son información mínima para poder elaborar una matriz de riesgos. En caso de tener un producto químico o un almacén y están elaborando esa materia de riesgos, pues no olvidar que ahí se utiliza como input el rotulado, la ficha de datos de seguridad del producto y ahí te da toda la información, ¿no? Una ficha de datos de seguridad, estimados, anteriormente se conocían como hoja de seguridad, el MCS, Material Safety Data Sheet. Una ficha de datos de seguridad, pues, permite identificar todos los riesgos de ese producto químico, sus maniobras operativas, su maniobra de almacén y sus medidas de primeros auxilios, ¿ya? Entonces, cuando elabora un IPRC de un almacén de productos químicos o revisa un IPRC de una contratista de almacén de productos químicos, tiene que haber revisado la ficha de datos de seguridad de cada producto, ¿ya? En MATPEL son peligrosos los químicos, sí, porque son materiales que tienen por su composición química, física, biológica, alto potencial de daño, ¿no? Un cilindro de nitrógeno, de gas, un líquido inflamable, un barsol, diésel, gasolina, soda cáustica, sulfúrico, material radiactivo. Hay varios tipos de productos, ¿no? Tienen su clasificación. También hay cursos de MATPEL, nivel 1 de advertencia, nivel de operación, nivel 3 de contingencia, ¿ya? Y concluyo como que todo accidente es un riesgo no gestionado, es decir, la evaluación de riesgos es una actividad documentada en la que mediante primero se identifica, se analiza, se valora, se determina la seguridad con la que se desarrollan nuestras actividades. Ese mensaje. Ahora veamos la gestión de riesgos que se puede dar también en una organización, no solo en seguridad de salud. Puede haber gestión de riesgos que pueden afectar a los procesos, a los objetivos de la empresa, ¿ya? Muchas veces hay riesgos que afectan a logro los objetivos de la empresa, por tema de pandemia, por tema de seguridad de la información, por tema social, y puede afectar a la seguridad de las instalaciones, ¿no? Entonces, la mayoría desconocemos todos los peligros, todos los riesgos potenciales que pueden haber dentro de una empresa que afectan a las partes interesadas. Entonces, para ello, voy a compartir brevemente un resumen de la 31.000, ¿ya?
También hay cursos especializados de Risk Manager sobre gestión de riesgos. Hay técnicas para analizar los riesgos también. Este 31.000 establece la forma esquemática para seguir, los pasos a seguir para gestionar adecuadamente los riesgos y oportunidades. Y aplica para cualquier tipo de riesgo, no solamente seguridad, sino también salud, o social, o seguridad de información. ¿Ya? Bien. Esta norma tiene tiene una estructura de tres componentes. Primero son los principios en que se basa la gestión de riesgos, en base a su principio de integración, es decir, que se integre lo que hace la empresa al sistema de gestión de riesgos. Por ejemplo, cuando se compra ropa de trabajo, se compra un material o un termómetro o un medidor de gases, ay, perdón, toda empresa tiene su propio sistema, ¿ya? Cuando hablo de sistema, no quiere decir que es un sistema de gestión, un sistema ISO, homologado, certificado, no. Toda empresa tiene su propio sistema. El tema es cómo ese sistema funciona integrando la gestión de riesgos. ¿Ya? Ejemplo, toda empresa tiene su sistema de compras. Cualquier empresa, ¿ya? El sistema de compras consiste en que para comprar o adquirir un equipo, un material en una empresa, necesito tener cotizaciones, no lo puedo comprar así a la mano, necesito tener un presupuesto, ¿no? Necesito tener una verificación y hay un proceso de compra, ¿no? De repente el operativo dice, o el mantenimiento, ¿sabe qué? Quiero que me compre estos repuestos, o estos calibradores, o estos termómetros, o pirómetros, o vibrómetros, también para medir la vibración de los equipos. Ok, ese requerimiento. Se hace una indagación de mercado, se pide cotizaciones que cumplan con las especificaciones del usuario y se procede a la compra. ¿Qué pasa cuando ya ese equipo o material llega al almacén? Entonces lo que hace el proceso, llega al almacén, hay una inspección, control de calidad. Si el producto que llega coges como muestra del lote de 100 piezas, coges una y la inspeccionas y valida, entonces le das pase a esa compra, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa compra y de repente no junta el certificado de calibración, ni algún equipo, un termómetro de repente, o no junta el certificado del estándar? Entonces, tú le pides a proveedor, pero le dice, bueno, tú no me los pediste en las condiciones técnicas, no te lo va a alcanzar. Puede ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia acá? Que cuando se tenga esos sistemas, se integra la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir? Antes de comprar algo, tiene que ser revisado por el área encargada y que recomiende, pues, a ver, ¿qué van a comprar? Van a comprar termómetros. Y los termómetros no se usan para medir temperatura. ¿Y por qué se mide temperatura? Porque si la temperatura excede del rango de diseño, puede ocasionar un incendio o explosión. Ah, ok, entonces puede afectar la seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Se coge ese input de que esos termómetros deben estar calibrados, verificados, en buen estado, tener un rango, o sea, más información. Y cuando se hace la compra, ya se hace en forma que se ha integrado la gestión de riesgos y el material llega en buenas condiciones y ya no se rechaza el material. Entonces, el principio de integración es importante porque ayuda a no rechazar o no incumplir los protocolos en seguridad. ¿Ya? Y así hay otros compromisos que dinámico, inclusivo, es una norma bien amplia, bien transversal. Tiene un sistema de liderazgo de compromiso similar como la 45001 y tiene un proceso de gestión de riesgos, es decir, definir el alcance, el contexto de la empresa y cuál es la apreciación. La apreciación es lo mismo que ustedes han visto en la parte anterior. Hay que identificar los riesgos, hay que analizarlo, evaluar y sobre eso establecer medidas de control. ¿Ya? Esa es la parte operativa. ¿Ok? Bien. Veamos esta parte operativa, que es lo que va a hacer resumir, pero antes voy a proyectar
una herramienta, una guía, ya, una guía, un ratito. Vamos a ver, acá está. Ujú. Vamos a ver. Acá está. Bien, señores. Miren, esta resolución ministerial 050-2013 sirve mucho para poder implementar, orientar a las empresas un sistema de seguridad basado en la legislación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La ley pide que la empresa debe demostrar un sistema de gestión con los formatos, con los procedimientos, con los manuales. Entonces, esta resolución ministerial 2013, la ley es antigua, aprueba los formatos referenciales que contemplan la información mínima que debe contener los registros obligatorios del sistema de seguridad. Es decir, si la ley te exige que debes tener registro de capacitación, registro de entrega de PPs, registro de accidentes, registro de monitores ocupacionales, entonces esos registros hay que completarlos, pero hay formatos referenciales que se debe cumplir lo mínimo, ¿ya? Entonces voy a proyectar estos formatos. A continuación. Excel, 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 aquí está. Miren. Pueden apreciar acá un archivo Excel que están todos los formatos mínimos que exige la legislación, ¿ya? Entonces miren en la parte inferior del archivo, en las pestañas acá, tenemos registro para accidentes, registro para enfermedades ocupacionales, registro de incidentes, registro de inspecciones internas, registro en toda entrega de PP, ¿no? Por ejemplo, si ahorita en almacén, digamos, ahí como stock, linternas o 10 cascos o 10 guantes que hay que reponer o reemplazar por lo que esté en mal estado, entonces eso hay que registrarlo aquí, ¿ya? Por trabajador, por trabajador, ¿ya? Entonces esos son registros editables que les comparto para que ustedes puedan implementar un sistema de seguridad de salud. ¿Qué pasa cuando dictan registro de capacitación, de charla, entrenamiento? Acá hay un registro. Ahora, que tú le puedes adicionar más campos a este formato, es válido. La idea es mínimo estos formatos, respetarlos y de ahí cualquier buena práctica de seguridad de salud. Por ejemplo, cuando se da inducción, llenan este formato. ¿Ya? Nombres, apellido de la persona que recibe la capacitación, número de NI, el área que pertenece, la firma y alguna observación. ¿Ya? Esto es formatería. Datos estadísticos también es importante llenarlos porque esto es auditable, ¿no? La SUNAFIL lo revisa de vez en cuando y esto es auditable, hay que completar esta información. ¿Ya? Entonces, esto quería mostrarles y también lo estoy compartiendo en una guía de material complementario para que ustedes puedan tener, aparte de lectura, puedan implementar, ¿no? Váyase que donde estén elaborando, postulando o le hayan preguntado y le dice, oye, vamos a implementar un sistema de seguridad, ¿ya por dónde empiezo? Bueno, hay que empezar por la documentación, ¿no? Ya son formatos editables. eh, no sé si de estos formatos tienen una consulta, duda, recién lo ven, ya lo han visto más antes, de repente tienen un requerimiento adicional. Pueden comentar, por favor, que registro entrega de PP. Pregunten sobre estos formatos de seguridad y salud. ¿Alguna duda, consulta? Ya lo han llenado, recién lo ven, aunque son formato de 2013, ¿ah? Pueden comentar, por favor, a ver, una pregunta. Bueno, también está la guía, ¿no? Que es completa.
Por ejemplo, esta guía, aparte de aprobar esos formatos editables que yo tengo en Excel, hay formatos, hay estándares de Reglamento de Seguridad y Salud, la guía básica sobre el sistema de seguridad, ¿ya? A una consulta, por ejemplo, quieren elaborar un mapa de riesgos, quieren tener un contexto, una noción. También acá hay todo el material para elaborar un mapa de riesgos, ¿no? Bueno, señalética, de acuerdo a la norma técnica peruana 399, plano de locación, también este es un módulo aparte, ¿no? Lo que hace mapa de riesgos, representación gráfica de los riesgos y controles. ¿Alguna pregunta, estimados? Me preocupa su silencio. Pueden comentar, preguntar, o yo pregunto. ¿Todo claro? Ya. Demuestro esta guía porque esta guía justo tiene un ítem sobre matrices de riesgos. ¿Ya? Cuando lleven el curso de IPRC, justamente está basada en estas metodologías. Aquí está. Esta metodología pueden ser cuantitativa, semi-cuantitativa y matrices de 5 por 5 de 4 por 4. ¿Ya? Por ahí está. Ok. ¿O qué es eso? Estas son algunas metodologías, ¿ya? De IPRC. En realidad esta es la más sencilla que existe, pero no la usan mucho. Estas más complejas. Sí, ya. A ver, una consulta ahí. Ah, buena pregunta, Julia. Muy buena pregunta. Preguntan si los formatos son variados. Veamos acá. Veamos acá. Veamos. ¿Qué pasa si el formato es variado? Bueno, hay empresas que tienen sus propios formatos, pero si tiene su sistema de gestión homologado, certificado. Entonces, sí es válido que tenga subformatos, pero dice la ley como mínimo referencial deben tener estos campos. Entonces, si el formato que tienen ustedes con su logo tiene título de formato, razón social del empleador, número de trabajadores, tipo de PP, tipo de emergencia y otro dato más, entonces sí va. Pero si tu formato le falta uno de estos campos, entonces lo puedes adecuar o utilizar esto, ¿no? Eso es libre, ¿no? Ah, buena pregunta, Frankie. Me gusta esa pregunta. Bien. ¿Se llama hiper o hiper C? Muy bien. Cuando hablamos con hiper C, en la etapa, digamos, eh, media de gabinete de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque en el hiper C identificó peligros y riesgos, evalúo y terminó controles para evitar que se materialicen. Pero en el hiper solamente identifico peligros y evalúo, no establezco controles, ¿ya? En sí, las metodologías que utilizan son para hacer un hiper C, o sea, establecer controles, ¿ya? Esas son las metodologías. Este es un ejemplo de un proceso de gestión de riesgo basado en 31.000, ¿ya? Pues, ¿qué pasa? En una norma ISO 31000 de Sistema de Seguridad del Trabajo, es necesario establecer contexto, es decir, conocer la empresa por dentro y por fuera. Y este contexto que permite conocer las fortalezas, debilidades y amenazas y oportunidades, pues eso se establece en el sistema de gestión, ¿ya? Pero la parte operativa, donde le llaman apreciación,
Comprende primero identificar, segundo analizar, tercero evaluar. Y en base a eso, un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, la 31.000, ¿qué dice? Primero establece tu contexto, ¿ok? Comienza a ver tus partes interesadas, tu grupo de interés, tu diseño de sistema, tu comunicación, tus maquinarias, tus factores económicos, o sea, los factores internos y externos. Y se puede hacer eso, ya, se puede hacer eso. Y de ahí viene la apreciación, es decir, ¿qué metodologías tienes para poder identificar los riesgos? Y hay muchas metodologías. Hay una norma técnica de 31.010 que permite desarrollar bastantes metodologías, ¿ya? Después de identificar viene el análisis, es decir, comparar la probabilidad de severidad y en base a eso sacar un resultado. Y según el resultado, la evaluación, ¿no? Esta evaluación puede determinar que el riesgo es alto, medio o bajo. Si es alto, requiere suspender el trabajo hasta que se baje el nivel, ¿ya? Después que se aprecia el riesgo, es decir, se identifica, se analiza, se evalúa, ya viene el tratamiento, es como un plan de acción, ¿ok? Veamos el ejemplo eh, cuando uno va a un análisis clínico, un examen médico. Suelen tomarte un análisis de sangre y con ese análisis sacarte varios resultados de varios parámetros, ¿no? El médico no te va a recetar, o sea, no va a haber un tratamiento médico si es que no tiene un diagnóstico, ¿cierto? El médico no te va a decir, toma esto, hazte este examen, opérate en esto, si no hay un diagnóstico. Entonces, ese diagnóstico es la apreciación de riesgos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si un análisis de sangre te sale hemoglobina 19? Bueno, uno sabe pues que un varón debe estar entre 13 a 16 y una mujer 12 a 14. Si el varón está debajo de 13, es de riesgo, ¿no? Comienza la primera sintomatología, ¿no? Entonces hay riesgo. Pero si la hemoglobina está en 20, o sea, fuera del rango 16, no quiere decir que está bien, también hay riesgo. ¿Qué quiere decir? Que cuando los valores están fuera del rango, entonces lo que hace el médico especialista te va a dar un tratamiento, ¿no? Te va a dar una dieta, unas pastillas, un tratamiento u otro control, ¿cierto? Entonces, por eso que había tomado este ejemplo de una 31.000 para poder establecer el sistema de seguridad de salud en la gestión de riesgos. Y si es factible, ¿no? Porque la empresa conoce su contexto, conoce cuáles son sus fortalezas, debilidades, conoce sus capacidades de almacenamiento, conoce sus amenazas, sus oportunidades, y después de ese contexto viene la apreciación, que es identificar, analizar y evaluar. Y después de la evaluación hay un tratamiento, ¿ya? Un tratamiento. Este es el resumen del proceso de gestión de riesgos que engloba pues estar alineado a las políticas de la empresa, a los procedimientos, a la participación en consulta, al establecimiento del contexto, al tratamiento, al seguimiento, a la revisión. Si uno hace una similitud con el IPRC, tiene en común, por ejemplo, la etapa de evaluación viene a identificar, evaluar y valorar. En este caso, la valoración viene a ser el resultado que se ha comparado con los criterios, ¿no? Y en base a eso, un tratamiento, ¿no? Un tratamiento a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y sobre todo ello, siempre la trazabilidad, ¿no? Un buen sistema de comunicación, una buena difusión, un seguimiento y revisión, ¿no? A través de indicadores, ¿ya? Todo esto debe estar documentado, ¿ok? Bien, vamos a ver un un formato, 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 acá está. Ahí va. Está, aquí está. Es un formato puntual, ¿ya? Para desarrollar una matriz I per C, ¿ok? Esta matriz es un documento
con una estructura. Cada cajón tiene su objetivo, ¿no? De poder describir primero el nombre de la empresa, el área donde se va a desarrollar esas tareas, estas actividades, el proceso que comprende esas tareas y por cada actividad uno o más peligros o riesgos. ¿Ya? Ahí estoy identificando. Después vienen los controles existentes. Voy a ampliarlo más esto. Es decir, ¿qué controles tiene la empresa para evitar que este peligro se materialice en riesgo en esta tarea? Ahí viene la evaluación. Y la evaluación se hace en base a cuatro parámetros. Es decir, más sincerada, porque quizás para un grupo de trabajo a un grupo de trabajadores le puede parecer, para mí no es probable, pero a otro grupo le puede decir, para mí sí es probable. Entonces, mejor aquí incluye cuatro parámetros para sincerar la evaluación. Por ejemplo, índice de personas expuestas. A más personas expuestas, mayor probabilidad, ¿cierto? Por eso es que cuando hay mantenimiento parada de planta, mayor probabilidad que suceden los accidentes, ¿no? Es cuando hay cierra puertas en un centro comercial o en fiestas patria de Navidad, hay mayor probabilidad de accidente porque hay mayor aforo personal comprando, ¿no? O sea, mayor personas, cantidad de personas puestas aumenta la probabilidad, es un factor que aumenta. Ahora, índice de procedimiento, es decir, si se cuenta con procedimiento de trabajo para hacer una tarea, es poco probable que sea accidente, ¿no? Porque si le dicen a ustedes, a ver, señores, vamos a cambiar la luminaria de este edificio. Ok, ¿cómo lo haces? Tienes que saber procedimiento, procedimiento. Y ese cómo tiene que decir todas las pautas para hacerlo en forma segura. Pero ¿qué pasa si le dicen, limpia las luminarias que están en el techo del tanque o en el techo del edificio y no sabes por dónde empezar, por dónde desenergizar, bloquear, capacitar, evacuar la gente? Entonces no conoce el procedimiento. Entonces cuando no conoces, aumenta la probabilidad, ¿cierto? Entonces la probabilidad es un parámetro que se puede ser medido por la cantidad de personas expuestas por el nivel de procedimiento. Si no cuento con procedimiento, entonces es más probable que suceda el accidente. Pero si se cuenta con procedimiento y estándar, es poco probable porque ya está mapeado, ¿no? Otro índice es el índice de capacitación. Si el personal está entrenado y capacitado, entonces poco probable que sea accidente, ¿no? Pero si el personal no está entrenado y capacitado, entonces muy probable que sea accidente. Entonces, otro parámetro para medir la probabilidad, ¿no? Y la frecuencia, si está expuesta todos los días, entonces es más probable, ¿no? Pero si se expone 3 veces al año, entonces menos probable, ¿no? Todas estas cuatro parámetros, según el número de personas expuestas, según el nivel de procedimiento, según el nivel de capacitación y según la frecuencia de exposición, me va a dar un valor de probabilidad, de probabilidad. ¿Ya? Y de ahí tengo que determinar el valor de riesgo por severidad o magnitud del daño. Combino estos dos parámetros porque estoy evaluando el riesgo. ¿Qué es riesgo? Probabilidad de consecuencia. Combino estos dos y obtengo el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. ¿Ya? Y sobre eso determino qué riesgo es significativo y qué medidas adicionales. Aquí entra la jerarquía, aquí, la jerarquía. Esta es la tabla de valoración, ¿ya? Esta es la tabla de probabilidad y consecuencia, aquí para ver los valores, y con eso se desarrolla un IPC, ¿ya? Este formato también lo voy a compartir como material complementario. Hay metodologías para sí per se. Ya, hay metodologías, pero eso se va a ver después, ¿no? Ahorita lo que estoy explicando en forma macro, cómo es la gestión de riesgos en seguridad de salud. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Quiero quedarme con este gráfico. Uy, acá se me fue. Listo. Sobre este gráfico,
Eh, voy a hacer unas preguntas para poder tener en forma macro esta gestión de riesgos, seguridad, salud, ¿ya? Porque de ahí hay metodologías técnicas para poder desarrollarlo. Voy a hacer unas preguntas. Eh, ¿Cómo puedo identificar peligros y riesgos en un lugar de trabajo? A ver, ¿quién me puede decir cómo lo puedo hacer? O cómo ustedes sugieren hacerlo, o cómo lo hacen, porque queramos o no, creo que cualquier persona en casa, en la escuela, o hasta un niño, ¿no? Si uno le va enseñando, cuidado, no pongas la mano ahí porque te puedes quemar, cuidado, no bajes la escalera con los pies húmedos, cuidado, no enchufes sin zapatos. Uno ahí le está dando una inducción digamos, sobre identificar peligros, ¿no? Porque siempre cuando uno tiene hijos, procura cuidar a sus pequeños, ¿no? Cuidado, cuidado, está dando advertencia. ¿Y por qué le dice, papá, y por qué? Ah, porque te puedes caer, te puedes tropezar, te puedes quemar. Le estás dando una inducción de peligro y riesgo. O sea, si se dan cuenta, a veces uno lo hace inherente en casa y es parte de la metodología, ¿ya? Muy bien. Entonces, primer paso, ¿cómo identifico peligros y riesgos en un área de trabajo? ¿Cómo creen que lo puedo identificar? A ver, ¿qué me puede decir? Ya, ver. Ver significa observar, ¿no? ¿Ok? Observar los actos que tiene potencial de daño. Un acto, por ejemplo, que veas a tus compañeros en altura sin usar arnés. O veas a tus compañeros en altura con arnés, pero no están anclados a la línea de vida, ¿no? O veas a tus compañeros con arnés, pero de repente no tienen una línea de anclaje con absorbedor de impacto. O sea, no lo usan. Entonces, todo acto viene con la persona. Muy bien. Entonces, viendo, observando, reconociendo. Aquí la técnica más efectiva es la observación, pero también es la recopilación de información. Es decir, uno puede pedir relación de accidente del año anterior, estadística de accidentes, estadística de seguridad, entrevistando al personal, muy bien, entrevistando al personal, ¿ya? Dialogando. De esa manera se puede identificar muchos peligros y riesgos, ¿ya? Muchos peligros y riesgos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es para ustedes la evaluación de riesgos? ¿Qué es lo que evaluarían ustedes? ¿Cómo evaluarían? ¿Qué información necesitarían para evaluar riesgos? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, también se puede pedir los registros de accidentes anteriores. El peligro de la zona, ¿cómo así? A ver, peligro de la zona, no entiendo eso. Ok. Cuando se evalúan los riesgos, me acuerdo del concepto. ¿Qué es riesgo, ingeniero? Ah, mira, riesgo es lo que pueda pasar, la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del daño, la severidad de la consecuencia, ¿no? Por ejemplo, si ves a una persona subir escalera, pues la escalera está en mal estado, el peligro es la escalera en mal estado, es el peligro, ¿no? Escalera en mal estado, peligro. ¿Cuál es el riesgo? ¿Y qué te puede pasar? Ah, te puedes caer. Esa probabilidad de caída. ¿Y qué pasa si te caes? Te puedes lesionar. Esa magnitud del daño, combinas probabilidad y severidad, ese riesgo. Entonces, si te dicen vas a evaluar un riesgo, vas a evaluar su probabilidad de ocurrencia y su severidad de la consecuencia o su magnitud del daño. Entonces, para evaluar se requiere
Dos parámetros, probabilidad y severidad. A ver acá. Una vez identificado el peligro, recién evaluó el riesgo, ¿cómo tener conocimiento? A ver, primero identifico escenarios, condiciones, temas climáticos, infraestructura, vehículos, herramientas, condiciones, actos y fuentes, con potencial de daño. Y por cada peligro, recuerden, por cada peligro siempre va a haber un riesgo. Si tú identificas zanjas abiertas, puede significar riesgo caídas a desnivel. Si identificas productos químicos, puede significar su riesgo que puede haber contacto con la piel o inhalación. Si tú identificas herramientas en mal estado, puede significar riesgo que puede haber contacto directo con la persona y golpes. Si identificas fuentes eléctricas peligrosas, puede significar riesgo que por contacto directo o indirecto puede haber quemadura o choque del arco eléctrico. Entonces, por cada peligro, uno puede identificar un riesgo. ¿Ya? Después de identificar, evalúas. Y evalúas riesgo. ¿Y qué es riesgo? Probabilidad, severidad. Entonces vas a evaluar qué tan probable es y cuál es su consecuencia. Va a haber casos que la consecuencia puede ser muy alta y la probabilidad también. Esos son considerados alto riesgo. Y otro parámetro importante que para evaluar es necesario considerar los controles existentes, ya existentes. No puedo basarme en los controles que desearía, porque si no, estaría cometiendo un grave error. Miren, vamos a hacerlo con este ejemplo. Ya. ¿Qué pasaría? Vamos a acá hacer una simulación. Hacer una simulación. Miren, una tarea X, a ver, almacenamiento de químicos, ¿ya? Uy, vamos a poner acá su combinación, ya. ¿Me siguen aquí, por favor? Y un peligro, vamos a identificar productos químicos, ¿ya? En este caso, que sean químicos eh, inflamables y corrosivos, ¿ya? Hasta ahí identifiqué el peligro. Aparte que todo químico es considerado MATPEL, según su clasificación, material peligroso, entonces, por lo tanto es un material con peligro, ¿no? Con potencial de daño. ¿Qué puede pasar? Primera pregunta, ¿qué puede pasar? Entonces existe la probabilidad de, recuerden que el riesgo está representado por dos palabras, probabilidad y severidad. Entonces, ¿qué puede pasar? Hay la probabilidad que por contacto, ¿no? Al PQ, puede haber quemaduras, lesiones a la piel o a alguna parte del cuerpo. Puede caer los ojos, ¿no? Puede caer el brazo. Por eso que es manga larga en la protección. Y otro producto es por inhalación, porque hay dos probabilidades. Una cosa es que te caiga la piel, otra cosa es que lo inhales, ¿ya? Y esto genere desmayos, intoxicación, puede generar enfermedades a largo plazo. Hay productos carcinógenos, cancerígenos, etcétera. ¿Ya? Vamos a colocar acá también. Ahí está. Entonces, un peligro, señores, puede tener uno o más riesgos, ya en eso no olvidar también. ¿Y qué pasaría si como control existente, veamos esta imagen, porque para identificar control existente uno tiene que ver qué es lo que ve, perdón, uno tiene que observar lo real, para la redundancia, lo real, ¿no? Entonces vamos a ver acá, eh, vamos a ver acá fumigación.
Fumigación mejor, ¿ya? Fumigación. Es una tarea, ¿no? Fumigación. Hay servicio de fumigación, ¿no? Y tengo este caso, ¿ya? Una tarea de fumigación, vemos acá dos personas fumigando, ¿no? Y usando insecticida, acá también. Entonces, cuando uno tiene que evaluar, debe considerar los controles existentes, lo que uno observa. Bueno, lo que observa y lo que obtiene, ¿no? La evidencia, porque puede decir, ingeniero, como control existente, yo tengo que mi persona está capacitado y entrenado. Muy bien. Entonces, está capacitado y entrenado. Entonces, aquí, cuando coloque como control existente, vamos a ver eso, ya. Si tiene personal capacitado y entrenado, cuando coloque control existente, eh, colocar, ¿no? Uno, personal capacitado, ¿en qué? Ahí lo mencionará, ¿no? Dos, uy. Dos, EPP, y así, uno puede ir poniendo, siempre y cuando no solo lo observe, sino tenga la evidencia, compañero, alumnos, perdón, ¿ya? Sí, ¿no? Mi compañero de la maestría. Ya, pero yo coloco aquí los controles que uno observe y que obtenga evidencia, ¿no? Por ejemplo, ingeniero, mi proyecto está capacitado, muy bien, ponlo como control, pero dame la evidencia. A ver, aquí está su capacitación, muy bien. Acá está su entrenamiento, aquí está su procedimiento, su difusión. Muy bien. Pero si no tienes evidencia de esos controles, entonces no hay que colocarlos como control existente porque esto es auditable. Cuando llegas a una FIL es auditable. ¿Ya? Y de ahí viene la evaluación. Ahora, ¿qué pasa según la imagen? Si hago yo el ejemplo con esta imagen. Como control aquí, no sé si estarán capacitados, pero solamente veo ahí una, una ropa artesanal, pero no la adecuada, la protección respiratoria adecuada, ¿no? Simplemente con un polo o trapo se tapan el rostro y con eso supuestamente están protegiendo su vía respiratoria, ¿no? Sin guantes, sin traje. Eso es crítico, ¿no? Entonces, si yo me baso en los controles existentes que observo en la pantalla y en evidencia no me tienen capacitación, entonces solamente colocaré como control uso de protección artesanal, pero no. Nada más. ¿Ya? Listo. Y comienzo a evaluar el riesgo, ¿no? ¿Cuántas personas expuestas hay? Bueno, si hay más personas expuestas, más probabilidad. Si hay menos personas expuestas, menos probabilidad, ¿no? Aquí puedo poner bajo, pero diciendo cualitativamente, ¿no? Porque para hacer cuantitativamente tengo que tener una matriz, pero es un taller aparte. Procedimiento. Si considero que sí cuenta con procedimiento, puedo ponerle bajo la probabilidad. Pero ¿qué pasa si la empresa no tiene un procedimiento para fumigar, para limpiar, para hacer trabajo de limpieza industrial? Para hacer un trabajo de campo. Entonces, si no tengo procedimiento, entonces la probabilidad es alta. ¿Ya? Capacitación. Si el personal no está entrenado, capacitado, no solo cómo usar el, el aditivo, ¿no? Sino es capacitado en los riesgos, en los productos, en el uso de PP, saber la respuesta de emergencia, saber evacuar, qué hacer en caso de intoxicación a la piel, primeros auxilios. Todo eso es capacitación. No es capacitar, ah, ya, quiero un soldador, aquí está su certificado. No, es capacitación en tema de seguridad. ¿Ya? Entonces, capacitación no tiene alta probabilidad. Acá no tiene alta probabilidad. La frecuencia de exposición, de repente esta actividad no la hacen diario, la hacen una vez al año, ¿no? Porque diario no se fumiga, ¿no? Entonces, quizás por la frecuencia de exposición, la probabilidad es baja. Como no es muy frecuente, baja. Se hace la sumatoria, bueno, acá se puede decir que es alta, y veamos la magnitud del daño. Si la persona no tiene protección personal adecuada y ese producto químico puede causar lesiones, quemaduras a la piel, al cuerpo, entonces la severidad es alta. Por lo tanto, el riesgo es alto, significativo, intolerable. Estos valores estoy obteniendo de acá. ¿Ya?
¿Ya? Significativo, sí. ¿Cuál es el especialista acá? Que nosotros como seguridad tenemos que decir, ingeniero, en esta actividad que viste en campo, en esa fumigación que van a hacer, en esta área de mantenimiento, identificado un peligro de producto químico, el insecticida, es corrosivo, es inflamable, es tóxico, venenoso, cancerígeno, tendría que ver la ficha de datos. Este es el riesgo por contacto e inhalación. Y los controles son muy vagos, o sea, no son muy light, no son suficientes. Hago la evaluación y me sale un riesgo alto. ¿Qué significa? Que tengo que hacer controles adicionales, ¿no? Uno, capacitación en MAPEL, nivel de advertencia, aunque sea, ¿no? Dos, uso EPP especial, resistente a químicos. Por ejemplo, neoprene, nitrilo, PVC, un EPP especial, ¿no? Tres, elaborar un procedimiento y difundirlo. Y así se pueden colocar todos los controles adicionales. Y hasta que no se implementen estos controles adicionales, estimados alumnos, colegas alumnos, si no se implementan controles adicionales, no se debe iniciar la tarea. Y después viene la nueva evaluación, que ya se llama la evaluación de riesgo residual. ¿Ya? Pero más que esto y per se, yo quisiera que se les quede esta imagen de acá, la gestión de riesgos. ¿Ya? Primero, identificar. Segundo, evaluar. Tercero, establecer controles. Y de ahí en campo implementarlo, hacer seguimiento y ante un cambio volver a revisar la matriz. Hasta aquí estoy culminando este curso específico sobre gestión de riesgo de seguridad de salud. Es un poco curso de gestión macro, de contexto, ¿no? Van a haber otros cursos específicos de un IPRC, específico de ATS, específico de mapa de riesgos, dependiendo de lo que el público quiera, ¿no? Ya, pero acá es un curso sobre contexto y macro de la gestión de riesgos. ¿Cómo se puede coordinar, administrar, manejar un riesgo en una organización en materia de seguridad de salud con esta metodología? ¿Ya? Bueno, las clases son cada 15 días. El día de hoy he tocado el módulo gestión de riesgos con una certificación pues, que tienen esta metodología. Identificar, evaluar, determinar controles y sobre ello asegurarse implementación en campo y hacer un seguimiento, revisar la eficacia. Créame que esto ayuda mucho en seguridad de salud y ayuda a prevenir accidentes. Y ante un cambio, acá está, ante un cambio, volver a revisar la matriz, porque puede haber un nuevo peligro. Y si hay nuevo peligro, puede haber nuevo riesgo o nuevos riesgos. Y quizás los controles existentes o adicionales no son suficientes y entonces tengo que hacer una nueva evaluación y me resulta un nuevo riesgo, nuevas probabilidades, nuevas consecuencias. Volver a revisar mis controles, tomo decisiones, vuelvo a implementar en campo y hago cíclico esto. Se va a subir ahí un material, se va a compartir también con OMC Capacitación, material complementario, ya. La RM 050 2013 sobre implementación de sistemas de seguridad, los formatos editables en Excel de seguridad y salud, un formato de matriz y per se metodología, guías sobre gestión de riesgos y también la norma 31000, que es una norma bien extensa para gestionar cualquier riesgo en una organización. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Frankie. Muchas gracias, Julia. Gracias a todos por lo que han estado preguntando. Si tienen más duda, pregunten nomás. Tengo bastante información. Y bueno, pues espero que este material en forma macro les ayude pues a tener un contexto mejor de que gestionar riesgos no es simplemente hacer un ATS y ya, y entregar un EPP y nada más, ¿no? Es algo más de gestión y ayuda mejor a supervisar esto, ¿ya? Ayuda bastante a prevenir accidentes. Bien, entonces doy por culminada esta clase. Muy agradecido por su participación.
Cualquier cosa con Caroli, lo MC, alguna información adicional. Ya, mi nombre Henry Antonio Parihuana Guerrero, también pueden buscar en el LinkedIn, cualquier cosa y estoy para apoyarlos, orientarlos en cualquier tema adicional, ¿ya? Muchas gracias.